Hola a todos, espero se encuentren bastante bien. El día de hoy aprenderemos a determinar la regla general para una sucesión aritmética. Y bueno, ¿qué entendemos por sucesión? Una sucesión o progresión es un conjunto de números ordenados los cuales tienen una secuencia lógica. Nosotros, a partir de un conjunto de números, tenemos que hallar esa secuencia lógica de tal manera que podamos colocar los números que faltan dentro de mi sucesión. Por ejemplo, podemos observar que esta sucesión va de 3 en 3 y que después del 12 tengo que colocar al número 15 y que después del 15 al 18, después el 21 y por último al 24. Y esto lo puedo seguir haciendo hasta el infinito. Muy bien, entonces, ¿qué entendemos por una sucesión aritmética? Una sucesión es aritmética cuando cada término se obtiene sumando un número al término que le precede. Por ejemplo, en nuestro ejercicio anterior nosotros observábamos que para obtener el siguiente número dentro de mi sucesión tenía que sumar el número 3, ya que para obtener este 6 tuve que haber sumado al 3 anterior, número 3. Para obtener este 9 tuve que haberle sumado a mi término anterior el número 3. Y para obtener el número siguiente de mi sucesión tuve que sumarle al 12 el número 3. Para obtener el término siguiente de mi sucesión tuve que sumarle al 15 el número 3 y así sucesivamente. A eso se refiere una sucesión aritmética, cuando la secuencia lógica es una suma. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, cada uno de los números que ocupa una posición recibe el nombre de término. Ahorita lo vamos a ver de una manera más clara. Entonces, de acuerdo a mi sucesión, cada uno de los números dentro de mi sucesión tiene una posición. Por ejemplo, el número 7 tiene la posición 1, el número 10 tiene la posición 2 y así sucesivamente. Y a cada una de estas posiciones es a lo que le llamamos término. Primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, quinto término, etc. Entonces, sabiendo esto, ustedes podrían determinar el valor del término 6. Muy bien, ya se dieron cuenta que la sucesión va de 3 en 3 y que el término siguiente o el valor del término 6 es igual a 22. También es muy importante saber que estos tres puntitos indican que la sucesión continúa, o sea que yo puedo determinar el término 7, 8, 9, 10, cualquier término que yo desee dentro de mi sucesión. Entonces, para esta sucesión, la secuencia lógica va de 3 en 3. Pero ¿qué pasaría si yo les pregunto cuánto vale el término 234? Bueno, en este caso ya no es tan fácil, ¿sí? Porque si nosotros empezamos a escribir el término 7, el término 8, cuando lleguemos al 234, habremos gastado mucho tiempo, mucha tinta de nuestro lapicero y tenemos más probabilidad de equivocarnos. Entonces, por ello es muy importante que aprendamos a determinar una fórmula con la cual nosotros podamos saber cualquier término dentro de mi sucesión. Muy bien, y esa fórmula se define como AN más B, donde A significa de cuánto en cuánto va mi sucesión, N es el término de la sucesión y la B es lo que me hace falta para que se cumpla la igualdad. Entonces, ahorita vamos a ver por qué nos habla de una igualdad este valor de B. Muy bien, antes de continuar es muy importante que sepamos que la A está multiplicándose con la N. Esto representa una multiplicación y posteriormente se le está sumando el valor de B.
Muy bien, ahora sí, ¿cómo determinamos esa regla general para cada una de las sucesiones? Recordemos que tenemos que tomar en cuenta a las posiciones y también a la secuencia lógica, o sea, de cuánto en cuánto va mi sucesión. Y para esta sucesión nosotros podemos observar que la secuencia va de 5 en 5, porque si yo le sumo 5 al primer término, obtengo al número 30, y si le sumo 5 al número 30, obtengo el tercer término, que vale 35, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo determinamos nuestra regla general? Muy sencillo. Cada una de nuestras literales pues tiene un significado, como veíamos anteriormente. A significa de cuánto en cuánto va la sucesión, y esta sucesión va de 5 en 5, por lo tanto el valor de A es igual a 5. N es el término de mi sucesión. Entonces, como N es el término de mi sucesión, N es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y así hasta el infinito. Entonces, para determinar el valor de la B, nosotros vamos a escoger alguno de nuestros términos. Mi recomendación es siempre utilizar el primer término, ya que como vamos a multiplicar, pues siempre es más sencillo multiplicar por 1. ¿Y cuánto vale mi primer término? Vale 25. Entonces, como voy a ocupar el primer término, N vale 1. Coloco los paréntesis porque recordemos que A está multiplicándose con N. Ahora le vamos a sumar B, y todo esto lo tenemos que igualar a un número. ¿A qué número lo tenemos que igualar? Recordemos que el término 1 vale 25, y como estamos utilizando el término 1, nuestra ecuación será igualada también a 25. Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar 5 por 1, 5, más B, esto debe de ser igual a 25. Y como recordarán, las ecuaciones son igualdades y nosotros tenemos que hacer que se cumpla esa igualdad. Por lo tanto, tenemos que buscar un número al cual yo le sume 5 y que me dé como resultado el valor de 25. Y ese será el valor de B. Entonces, 5 más 20 es igual a 25. Y como se cumple la igualdad, eso quiere decir que el valor de B es igual a 20 para nuestra ecuación. Por lo tanto, ya conozco el valor de A, ya conozco el valor de N y ya conozco el valor de B. Ahora lo que voy a hacer es plantear nuevamente mi fórmula general, ¿verdad? Entonces, ¿quién es A? De cuánto en cuánto va mi sucesión, que va de 5 en 5. Y N es el término de mi sucesión. Ya vimos que N es el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Como son muchos números, solamente vamos a colocar a la N, porque N también representa el término que yo deseo encontrar dentro de mi sucesión, más el valor del B, y el valor de B es igual a 20. Entonces 5n más 20 es la fórmula para determinar cualquier término dentro de mi sucesión. ¿Y cómo utilizamos esta fórmula? Veamos a continuación. Supongamos que yo no conozco el valor del término 4. Entonces lo que hago con la fórmula que encontré es volverla a escribir, pero en lugar de escribir a la n voy a colocar al término que yo deseo encontrar. Como yo no conozco al 4, pues sustituyo la n por el término 4 y escribo mi ecuación casi igual, solamente sustituyo la n por el término 4 y ahora la voy a igualar y la voy a resolver. Entonces empezamos multiplicando 5 por 4, esto nos da igual a 20, más b, o sea más 20, esto es igual a 40. Por lo tanto el término 4 vale 40 y nosotros podemos comprobar que efectivamente su valor es 40, ya que la sucesión va de 5 en 5 y si yo al 35 le sumo 5, obtendría como resultado 40.
hagamos otro ejemplo. Supongamos que ahora quiero encontrar al valor del término número 2. Entonces voy a escribir nuevamente toda mi ecuación, pero en lugar de escribir a la n, voy a escribir al término que quiero encontrar, o sea, al número 2, más 20, y esto sería igual a una cantidad, ¿verdad? Entonces multiplicamos 5 por 2, 10, más 20, y esto es igual a 30. Por lo tanto, el valor del término número 2 es igual a 30. Muy bien, ya que sabemos esto, podremos resolver un ejemplo. Y el ejercicio dice lo siguiente: determinar la regla general para esta sucesión. Lo primero que tenemos que hacer es colocar la posición de cada uno de nuestros números, o sea, los términos de mi sucesión. Ahora vamos a identificar de cuánto en cuánto va la sucesión. Nosotros podemos observar que esta sucesión va de 4 en 4. Y muy bien, ya podemos empezar a definir cada una de nuestras literales. A, recordemos, significa de cuánto en cuánto va la sucesión, o sea, que va de 4 en 4. N, recordemos que es cualquier término de mi sucesión, pero que nosotros vamos a utilizar al término 1 porque siempre es el más sencillo. Por lo tanto, n valdría 1 y colocamos los paréntesis que significan multiplicación. Más nuestra incógnita b, esto sería igual a 27. ¿Por qué a 27? Porque recordemos que el término 1, que es el que estamos utilizando, vale 27. Entonces, realizamos la multiplicación. 4 por 1 es igual a 4, más un número desconocido representado por b debe de ser igual a 27. Entonces, ¿a qué número yo le sumo 4 y me da como resultado 27? Muy bien, ya lo encontraste, ¿verdad? Efectivamente, b debe valer 23 para que se cumpla la igualdad. Y ahora que ya tenemos el valor de b, podemos determinar la fórmula general para esta sucesión. Entonces, a significa de cuánto en cuánto va la sucesión, por lo tanto a vale 4. N es cualquier término que deseo encontrar dentro de mi sucesión, por eso lo representamos solamente como n, más el valor que acabamos de encontrar, o sea, el número 23. Esto quiere decir que la regla general para esta sucesión es 4n más 23. Muy sencillo, ¿verdad? Hagamos otro ejemplo. Muy bien, entonces ahora vamos a determinar nuestra regla general para esta sucesión. Colocamos nuestros términos e identificamos de cuánto en cuánto va la sucesión. Entonces podemos notar que esta sucesión va de 6 en 6. Por lo tanto, el valor de A es igual a 6. Seleccionamos el término que vamos a utilizar. En este caso el término 1 es el que yo recomiendo porque siempre es más sencillo. Y n tomaría el valor de 1. Colocamos los paréntesis que significan multiplicación más nuestra incógnita e igualamos. ¿A cuánto vamos a igualar? Al valor del término número 1, o sea, al valor del término que estamos utilizando. Igualamos a 4. Realizamos la multiplicación. 6 por 1 es igual a 6. Y aquí tenemos un problema, porque el 6 es más grande que el 4. Entonces no vamos a sumar, no vamos a hacer todo lo contrario, le vamos a restar a la b. ¿Sí? Vamos a restar un número de manera que se cumpla la igualdad, que se cumpla que lo que está del lado izquierdo sea igual a lo que está del lado derecho. Yo sé que 6 menos 2 es igual a 4, pero recordemos que no podemos tener dos signos consecutivos, por lo tanto aplicamos la ley de los signos, que nos dice que más por menos es igual a menos. Entonces ahora sí se cumple nuestra igualdad, ya que 6 menos 2 es igual a 4
y entonces el valor de la b sería igual a menos 2. Por lo tanto, nuestra regla general quedaría de la siguiente manera. A, de cuánto en cuánto va la sucesión. N, que representa cualquier término de mi sucesión, menos 2, que fue el valor que encontramos de b. Recordemos que si queremos comprobar nuestra fórmula general, solo basta sustituir a la n por cualquier término de mi sucesión. Por ejemplo, si yo quiero encontrar este número 16, cambio a la n por el término. 6 por 3, 18, y 18 menos 2 sería igual a 16. Y bueno, chicos, eso es todo por hoy. Espero les haya quedado bastante claro el tema. No se olviden suscribirse y darle like. Nos vemos en otro video. Hasta la próxima.